Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya esta sección con los temas de coyuntura nacional para entrevistas y análisis y que usted en casa tenga, por supuesto, pues las mejores opiniones y así saque también sus conclusiones. Esta noche vamos a hablar a propósito de la jornada comicial de ayer martes en los Estados Unidos, estas elecciones en donde, pues bueno, los votantes eligieron y renovaron en algunos casos la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense y también algunas gobernaciones. Vamos a hablar acerca de eso, cómo quedan los resultados y sobre todo cómo queda ese pulso político demócratas republicanos para con miras ya al 2024, las presidenciales. Y también vamos a estar hablando acerca del pronunciamiento que ha hecho CACIF en contra de la ley electoral y de partidos políticos. Ha solicitado que se hagan algunas reformas. De esos temas vamos a hablar esta noche. Antes de entrar con los temas y los invitados, saludamos también a Fernando Orellana, que está esta noche acá en el set con nosotros. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches, qué gusto estar contigo. Un programa más a las 8:45. Así Sorprendido es. por los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Sí, la verdad Que que, había quienes esperaban pues una arrasada de republicanos y no fue tan así. claro, y un descalabro demócrata, ¿no? Habrá que ver qué pasó ahí, ¿no? Correcto, ¿Verdad? correcto. Pues bueno, les presentamos a nuestros expertos invitados esta noche para hablar precisamente de las elecciones de Estados Unidos, porque sobre todo, ¿qué impacto va a tener esto para la política exterior estadounidense y sobre todo, pues bueno, pensando en la región latinoamericana? Nos acompaña acá en el estudio el embajador José Rodrigo Bielman. Él es diplomático de carrera en el servicio exterior guatemalteco. Y también vía Zoom nos enlazamos con Juan Carlos Pocasangre. Él es presidente de la Asociación de Guatemaltecos en Nueva York. A los dos, muy buenas noches. Bienvenidos y Fernando arranca con la primera pregunta. Licenciado Vilman, para empezar, ¿qué fue lo que sucedió ayer? ¿Qué elecciones fueron las que se dieron el día de ayer en Estados Unidos? ¿Y cuáles son esos resultados que ya pues empezaron a oficializar desde el día de ayer por la noche? Gracias, un gusto estar con toda su audiencia por la invitación. Se dan unas elecciones distintas de las que esperábamos todos los que seguíamos con atención este proceso. El termómetro de las elecciones de medio término del periodo presidencial en Estados Unidos pues es una calificación muy drástica muchas veces del desempeño del presidente de turno. Sorpresivamente, el presidente Biden logra mantener y su partido el balance político. Todavía faltan algunos resultados finales para decidir cómo quedan integradas las dos cámaras, pero ciertamente el resultado para el Partido Republicano no es lo que ellos mismos esperaban. Había una alta expectativa de que los republicanos lograban mayorías cómodas en ambas cámaras. En el Senado se está definiendo con 3 estados, particularmente Georgia creo que va a ser el que va a terminar definiendo. Este estado va a ir a una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre. La diferencia porcentual entre ambos candidatos es de medio punto. Y esto obliga a una segunda elección entre estos candidatos. Y ese va a ser el estado que va a definir cómo queda el control del Senado. Al día de hoy, republicanos están con 49, demócratas con 48. Hay 2 estados más, Nebraska y ahorita vamos a revisar el otro, en donde pareciera que un estado va para cada color. Y Georgia va a ser el que va a definir finalmente. Insisto, es un resultado sorpresivo para todos. Ahora bien, señor Juan Carlos Pocasangre, ¿cómo vivió la jornada la comunidad guatemalteca allá? Y sobre todo preguntarle, ¿le sorprenden estos resultados que se ya comenzaron a dar? Bueno, desde anoche ya teníamos, digamos, más o menos una tendencia. ¿Le sorprenden a ustedes los resultados y, digamos, cuáles fueron los principales temas que a consideración suya, sobre todo el voto latino, pues llamó más la atención y qué hizo que se decidieran por una u otra opción?
Sí, ¿cómo está? Buenas noches. En general, el voto latino, como usted bien lo dijo, últimamente es bastante importante en Estados Unidos, pero lamentablemente en estas elecciones de medio término casi no salimos mucho a votar. Digo yo sí salgo a votar, pero muchos latinos no salen a votar. Casi siempre cuando hay más votaciones, cuando más gente sale a votar, es cuando también se está eligiendo a un presidente. En la comunidad guatemalteca, en nuestro caso, recuerde que somos bastantes pocos los que votamos, porque lamentablemente muchos de nuestros compatriotas todavía tienen una situación irregular, entonces no tienen ese derecho todavía, pero sí les preocupa, eso sí nos preocupa, porque dependiendo cómo son las elecciones, así es lo que se espera en los programas que puedan beneficiar a guatemaltecos y latinos en general. Y así como lo están diciendo, que hasta ahora pues los republicanos, aunque no han tenido todo lo que ellos esperaban, con unos resultados mayores de los que están, por ahora siguen entonces dominando las dos cámaras e incluso la gobernación de la mayoría de los estados. Y eso preocupa mucho porque un republicano casi nunca ha apoyado alguna reforma migratoria, y eso es lo más preocupante. Y creo que lo que más afectó en este caso es que, pues, en estos 2 años del presidente Biden, empezando con la guerra entre Rusia y Ucrania, ha afectado mucho, como ustedes lo saben, en la inflación de, de la economía en Estados Unidos. Y pues eso creo que como culpando a él de alguna u otra forma, pero esperamos que realmente tal vez hay pocos los republicanos que sí han considerado una reforma migratoria, la cual nos ayudaría a todos los latinos, pero especialmente a guatemaltecos. Licenciado Bielman, justamente usted mencionaba el tema que hay 3 estados clave que todavía están por terminar de decidir cómo queda integrado particularmente el Senado de los Estados Unidos, Georgia, Nevada y Arizona en concreto. Si llegaran a ser los republicanos, que son los que aparentemente tienen la mayor posibilidad de dominar el Senado a como va el conteo de votos hasta el momento, ¿qué implicaciones tendría esto para el gobierno demócrata de los Estados Unidos? Y otro punto adicional, ¿qué implicaciones tienen los resultados de esas elecciones de medio término, no solo para los Estados Unidos, sino para la política exterior de los Estados Unidos, para el hemisferio occidental, específicamente para Guatemala? Bueno, vamos a seguir esperando estos resultados. En efecto, es Arizona, Georgia y Nevada. Arizona puede irse, según los conteos, para demócratas, Nevada para republicanos, y ahí es donde estamos en ese desenlace muy interesante para Georgia. Que el partido de oposición tenga control del Senado hace que la segunda parte de un periodo presidencial requiera de mucha más habilidad de negociación con ese partido de oposición para poder avanzar la agenda doméstica. Hay un amplio número de temas importantes que el presidente Biden desea seguir empujando. Tiene que atender el impacto en la economía de Estados Unidos, de la condición geopolítica mundial. Podemos puntualizar tal vez el conflicto Rusia-Ucrania, pero hay muchos otros temas que están afectando. Y la economía, cuando el bolsillo de los votantes se ve afectado, es cuando voltean a ver las propuestas del Partido Republicano. El tema de impuestos siempre es un tema prioritario en la agenda de Estados Unidos. Los republicanos pues tradicionalmente van a buscar facilitar y disminuir la carga impositiva para promover la actividad económica del país, mientras que los demócratas, pues como hemos visto ahorita en esta recta final a las elecciones, estuvieron empujando a muchas iniciativas de apoyo social. Para efectos de política exterior, pues el Senado es un contrapeso importante en el control de esas políticas exteriores, de la política exterior del país. Puntualmente para Guatemala tenemos a las puertas la nominación de un futuro embajador de Estados Unidos en Guatemala, cuya nominación
desde el Ejecutivo, tiene que ser aprobada por el Senado y esto pues sería un proceso de mucha atención bajo un Senado bajo control republicano. Si el Senado se mantiene del color azul demócrata, pues podríamos ver un proceso de ratificación más fácil para las personas que sean nominadas a los distintos cargos diplomáticos. Pero puntualmente para nosotros nos interesa quién pueda ser un nuevo embajador al término del periodo del actual embajador Pop. Ahora bien, señor Pocasangre, digamos, en el caso de las promesas de campaña que hizo Joe Biden, digamos, para captar el voto latino, se habló mucho de todo este tema de una reforma migratoria que pareciera que siempre el tema con el que tratan de acaparar el voto latino, pero al final no para ocurriendo absolutamente nada. ¿Cómo ve usted el panorama de aquí a mitad de este periodo presidencial y con las conformaciones de cómo pareciera que va a quedar tanto la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, como el Senado? Realmente para los latinos y sobre todo para millones de centroamericanos que buscan una normalización en su estatus migratorio allá, ¿usted cree que esto realmente va a ocurrir? Sí, eso es la preocupación más grande que tenemos ahora los latinos y como te digo, especialmente centroamericanos, que no, lo que el presidente Biden prometió, si no lo pudo cumplir hasta ahora en los primeros 2 años, va a ser imposible que lo haga en los próximos 2 años. Entonces, realmente no creo que vaya a haber ninguna reforma migratoria, porque ahora más que nunca los republicanos no le van a aprobar absolutamente nada, porque ahora van a esperar ellos y van a estar ya con planes para las votaciones de presidentes, donde ellos quieren que regrese un presidente republicano. Entonces, los que van a sufrir más son exactamente los millones de indocumentados y en nuestro caso guatemaltecos. Pero aún así, siempre quiero también llamar la atención a todo el gobierno guatemalteco, especialmente a Relaciones Exteriores y el presidente, que mientras más rápido puedan agilizar los trámites de los pasaportes a los guatemaltecos aquí en Estados Unidos, se necesita, porque aunque no se puede hacer nada en estos 2 años, en el próximo término del presidente que venga, como usted lo ha dicho, lo primero que están ofreciendo es una reforma migratoria, lo cual, recuérdense, siempre hablan de latinos, pero es que realmente no solo son latinos. La política es así, se concentra más en Latinoamérica, pero aquí a mí me consta que aquí hay indocumentados de Rusia, de China, de Europa, de Asia, entonces no solo son los latinos que están esperando eso, pero lo que he dicho desde hace muchos años, si una reforma migratoria se logra pasar en 2 meses, se aprueba y que tengan 1 año para aplicar para eso, el 90% de guatemaltecos no van a calificar, primero porque no tienen los pasaportes, y para que consigan un pasaporte se pueden llevar entre 6 meses a 1 año. Entonces imagínense, perderían esa oportunidad. Entonces, mientras vemos algún plan del próximo gobierno, por favor, al gobierno guatemalteco, los que nos esté escuchando, necesitamos que agilicen y que tengan más disponibilidades de proponer, de brindarles los pasaportes a los guatemaltecos que lo necesitan ahora más que nunca. Licenciado Bielman, justamente al inicio del programa mencionábamos el tema de esa ola roja que se esperaba por parte del Partido Republicano, que a raíz de la situación económica que atraviesa Estados Unidos y el mundo, a raíz de las decisiones que los gobernadores y que determinados senadores y congresistas apoyaron durante tiempos de la pandemia, que incluyeron los cierres totales de algunos estados, la paralización de las actividades económicas, iban de cierta forma a fomentar que los republicanos tomaran el control del Senado, de la Cámara Baja y de las gobernaciones estatales. Sin embargo, pues eso claramente no fue así como habíamos comentado. ¿Y a qué factores le atribuiría usted que esta ola roja que se esperaba no se haya materializado? Algunos analistas hablaban acerca de que pues esa revocatoria que en su momento hubo de la protección constitucional al aborto por parte de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos no iba a ser suficiente para que los demócratas ganaran impulso, pero aparentemente pues yo me atrevería a decir que esa fue una de las razones.
Sí, el desempeño económico de la economía de Estados Unidos durante la pandemia de COVID fue resentido por la mayor parte de la población trabajadora productiva en el país. Y en efecto eso era una indicación de que esperábamos o se esperaba un dominio más contundente de los republicanos. Un ejemplo claro es el gobernador DeSantis en Florida, que él mantuvo una línea muy distante desde el control federal, manteniendo la actividad en el estado de Florida muy pujante en lo que la pandemia lo permitía, y lo vemos reelecto con cerca de 6 millones de votos, con un 60% de sus votantes, por encima también de otro gobernador importante de los republicanos, el gobernador Abbott de Texas. Él es electo con cerca de 5 millones de votos también. Dos gobernadores que han mantenido una voz muy fuerte en la apertura económica, como decía, distante de todas esas políticas de cierres durante la pandemia. Eh, Esto se esperaba, como dices, Fernando, que fuese suficiente para que los republicanos lograsen un mayor apoyo en las elecciones. Sin embargo, muy reciente o muy cercano a las votaciones del día de ayer, viene este tema de la modificación de la regulación federal del aborto desde la Corte Suprema de Justicia, trasladando este tema a los estados. Y vemos este tema trasladado a las boletas electorales en algunos de los estados, y sí pareciese que fue un tema que generó apoyo de regreso a los demócratas en el balance entre la economía y las libertades individuales, que pues el aborto se resulta ser el primero de algunos otros temas que la población en Estados Unidos teme puedan empezarse a modificar con una Corte Suprema de Justicia en una balanza conservadora como es la integración actual. Entramos ya a la fase final de este segmento, pero señor Bocasangre, digamos, hay quienes aseguran que la carrera y la contienda por la Casa Blanca en 2024 inició precisamente anoche con los resultados de esta elección del martes 8. ¿Cómo ve usted el panorama ya adentrándonos a lo que va a ser el 2023, las precampañas, nominaciones y ya la elección en el 2024? ¿Cómo ve usted el tema? Y sobre todo, ¿considera usted, como algunos estaban diciendo anoche, que realmente la figura del gobernador de la Florida pues pareciera que empieza a resurgir por encima de la figura de Donald Trump, que pues se espera que el próximo martes anuncie su precandidatura o su intención de contender en el 2024? ¿Ve usted que los republicanos vuelvan a la Casa Blanca? Sí, lamentablemente con estos resultados y lo último que hemos visto que el, básicamente Joe Biden no logró hacer ninguna reforma migratoria, básicamente al contrario, tiene los procesos migratorios que él está implementando han estado bastante débiles, no hay ninguna seguridad de que las personas se queden, se vayan, entren o no entren. Entonces esa controversia que incluso generó los dos gobernadores, el de Texas y el de Florida, es lo que les da más, pues los expone más a como que ellos sí pudieran dar un control a un cambio migratorio, ya sea pues favorable para los millones de personas que no tienen documentos o desfavorable, pero lamentablemente los demócratas no demostraron ningún plan fuerte y seguro que hiciera eso. Entonces, yo creo que sí, la balanza se puede ir literalmente para unos republicanos si en estos 2 años el presidente Biden no pone un plan más fuerte y más obvio y algo que sí se pueda implementar, porque entonces si no es así, los republicanos es con lo que van a poder argumentar que ellos sí tienen un plan, aunque realmente lo que sí estoy seguro que no lo van a hacer, pero eso es lo que, como le pueden ganar a Joe Biden. Entonces, la comunidad está realmente muy nerviosa porque es muy difícil
negociar con un republicano, pero con un demócrata, les repito, es fácil negociar con ellos, pero últimamente están muy débiles, no tienen a un líder que de verdad haga lo que tenga que hacer. Entonces, en este caso sí, pueda que la balanza se vuelva a volver republicana y eso vuelve a causar un caos. En este caso, lo que más nos importa a nosotros es en un alivio migratorio para miles de personas, especialmente los guatemaltecos. Licenciado Valladares, ya para ir cerrando, bien lo mencionaba Mario, lo mencionaba también usted en su intervención anterior. El caso de Florida es un caso que llama bastante la atención con el caso del gobernador DeSantis, siendo, pues a mi criterio, el mayor ganador de esta elección, pues con una victoria considerablemente aplastante. Se ha dicho, se rumora que podría ser un contendiente contra el expresidente Donald Trump por liderar la candidatura a la presidencia por el partido republicano. ¿Cuál es su análisis de esta situación? ¿Ve posibilidades de que el gobernador Ron DeSantis, que se reelige para un nuevo periodo, pues llegue a ganar una posible elección por el Partido Republicano para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos contra pues, el expresidente de los Estados Unidos, que ya se ha burlado públicamente de él y de sus posibilidades de llegar a ganarle? Bueno, el presidente Trump estuvo muy activo en estas elecciones, apoyando a muchos candidatos y encontrando él mismo un espacio para estar vigente y presente en este proceso. Es claro la intención del expresidente Trump de buscar nuevamente esa nominación para reparar lo que él ha manifestado muchas veces del resultado de la elección anterior, cuando el presidente Biden resulta electo. Dentro de la estructura formal del Partido Republicano, pues ya por muchos meses atrás se viene viendo al gobernador DeSantis y al gobernador Abbott en Texas como los dos contendientes de mayor peso y mayor posibilidades para ganar la nominación del Partido Republicano. El presidente Trump, cuando gana esa nominación, en su momento la gana siendo alguien fuera de la estructura formal del partido, como se dice en Estados Unidos, un outsider, y él sigue jugando esa ficha de ser una figura fuera de la estructura. Vimos todo su proceso de cómo gana esa nominación, cómo manejó toda su presidencia, siempre actuando fuera de las estructuras formales tradicionales del partido y logra llegar y cumplir su presidencia de esa forma. Puedo coincidir, Fernando, de que el gobernador DeSantis es probablemente el mayor ganador de estas elecciones. El ganar su estado con un 60% del voto lo coloca ciertamente en la primera línea de los posibles contendientes republicanos para buscar esa nominación en los próximos meses. Esta reelección de él es un endoso directo para que busque esta nominación y creo que tendría muy buenas posibilidades. La Florida es un estado clave en todas las elecciones de los últimos 20 años en Estados Unidos y tener ese 60% de respaldo hace que el resto del país voltee a ver la posibilidad de un buen candidato de la estructura formal del partido. Habrá que ver también cómo avanzan los procesos legales que están en marcha en contra del expresidente Trump, que podrían en algún momento convertirse en obstáculos para que él busque esa nominación nuevamente. El presidente Trump manifiesta tener todo bajo control, que todo es, pues conocemos lo que ha dicho, pero al final hay que darle espacio al proceso legal que está en marcha. El Senado, bajo un control demócrata, tiene mucha atención en lo que está sucediendo. Hay muchas audiencias todavía pendientes y mucha información que viene saliendo. Por primera vez en la historia se vio un cateo de una agencia federal a la residencia de un expresidente. Se dice que se encontraron evidencias comprometedoras. Eso todavía está por seguir ese proceso judicial y ciertamente podría ser algo que obstaculice la intención del presidente Trump de buscar nuevamente esa nominación.
y que habría que también tener atención qué efecto puede tener en todos aquellos seguidores férreos de Trump cuando por una vía judicial puede ser que le quiten la posibilidad a su candidato de predilección. Es un tema muy sensible después de lo que se vio hacia el final de la presidencia del presidente Trump, cuando hay una toma de manifestantes del Congreso, algo nunca antes visto, y hay mucha tela que cortar, como dice el dicho popular, para ver cómo se va a desenvolver la situación legal del presidente Trump, que puede afectar la posibilidad de que él logre esa nominación. Si no está el presidente Trump, creo que el gobernador DeSantis va a tener muy buenas posibilidades de lograr esa nominación republicana. Bueno, pues muchas gracias al señor Pocasangre hasta Nueva York, el líder de la comunidad guatemalteca en aquel estado. Gracias, feliz noche al embajador Bielman también por haber estado con nosotros en este segmento. Bueno, 10 de la noche en punto. Fernando, yo creo que al final yo no veo, digamos ahorita, cuando los analistas decían que anoche inició la carrera y la contienda por la Casa Blanca, yo no veo figuras demócratas, ¿verdad? Yo no veo, digamos, a alguien que uno lo perfile como presidenciable. Coincido en el tema que fue la noche del gobernador de la Florida, incluso si uno revisa